Su valor supera los 20.000 millones de dólares anuales. Y aún así, su apariencia es engañosamente simple. Son los imanes, el corazón que late dentro de cada motor, turbina y dispositivo que define nuestra era. Tras esa fachada metálica se esconde una fusión de disciplinas: la ciencia de los materiales, la ingeniería metalúrgica y una precisión que opera a escala atómica. Todo comienza con minerales de tierras raras, extraídos de las profundidades de la corteza terrestre. A partir de aquí, el material debe someterse a docenas de etapas complejas: purificación, fusión, prensado de polvo, sinterizado y finalmente la magnetización. Así es como el metal se convierte en una fuerza invisible, una fuerza que se ha vuelto el cimiento sobre el que se construye el futuro tecnológico de la humanidad. Son la fuerza invisible que impulsa nuestro mundo moderno, pero su control reside casi por completo en un solo poder. China ejerce un dominio abrumador en la industria de los imanes de tierras raras, al controlar más del 90% de la capacidad mundial de refinado y fabricación. Desde las operaciones mineras de neodimio en Mongolia Interior hasta las plantas de procesamiento en su costa oriental, la práctica totalidad de la cadena de suministro para la producción de imanes permanece bajo su soberanía. A partir del año 2025, el gobierno chino implementó una nueva normativa de exportación. Dicha regulación exige que cualquier producto que contenga incluso una mínima fracción de material de tierras raras procedente de China deba obtener una autorización previa antes de su exportación. Esta medida ha obligado a que muchas corporaciones occidentales dependan de la autorización china, lo que genera una profunda inquietud. Se teme que esta dependencia pueda convertirse en una palanca de poder estratégico dentro de la cadena de suministro de alta tecnología. Con un control tan abrumador sobre este sector de materiales fundacionales, una pregunta clave cobra cada vez más fuerza. ¿Qué sucedería con los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas e incluso con la propia industria manufacturera de Estados Unidos si China interrumpiera súbitamente sus exportaciones de imanes? Hay una fuerza oculta en las entrañas de la Tierra, un poder que aguarda en silencio. Su viaje comienza aquí, en las profundidades de las minas de minerales. Las menas de tierras raras como el hierro, el bario o el estroncio yacen ocultas entre estratos de roca. Ingenieros geólogos exploran con minuciosidad cada veta, rica en neodimio y otros elementos valiosos, realizando múltiples sondeos para localizar con exactitud las zonas de extracción. Para las menas incrustadas en roca dura, los ingenieros emplean voladuras calculadas con precisión, determinando tanto la cantidad de explosivo como su ubicación para que los bloques de mena permanezcan intactos, evitando la fragmentación y preservando la calidad de los minerales. A diferencia de la minería a gran escala de hierro o acero, que a menudo se basa en una destrucción masiva, este método exige una precisión meticulosa y un control absoluto. Una vez completada la voladura, los bloques de mena extraídos se transportan a patios de acopio mediante cintas de alta resistencia y camiones especializados. Allí se clasifican en pilas separadas según su tipo, preparándolos para las siguientes fases de refinado. Durante todo el proceso, los trabajadores deben tomar precauciones adicionales, ya que las menas de tierras raras a veces contienen uranio o torio. Por ello, el polvo y los gases tóxicos deben minimizarse y controlarse estrictamente para garantizar la seguridad. Cada paso en la extracción está estrechamente supervisado, sentando las bases para transformar estos minerales, en apariencia inertes, en los potentes imanes que mueven los motores y dispositivos del mundo moderno. La roca extraída, aún portadora de impurezas, está a punto de iniciar su primera gran transformación, de la solidez a la partícula. Una vez que los bloques de mena que contienen elementos de tierras raras, hierro, bario o estroncio, son transportados a la planta, se someten a una limpieza preliminar para eliminar arcilla e impurezas superficiales. En la sección de molienda, la mena limpia se introduce en un molino de bolas o en un molino de chorro. Para las menas de tierras raras, la velocidad de rotación del tambor de molienda se mantiene constante entre 20 y 30 revoluciones por minuto, mientras que la presión del aire comprimido en el molino de chorro se conserva en torno a 85 o 100 libras por pulgada cuadrada.
Este proceso continúa durante 4 a 6 horas, hasta que las partículas alcanzan un tamaño promedio que oscila entre 3 y 10 micras. A lo largo de toda la operación, la temperatura interna de la cámara de molienda se monitorea constantemente y no debe superar los 180 grados Fahrenheit. Esto se hace para prevenir cualquier alteración de la estructura cristalina o la pérdida de las propiedades magnéticas naturales. Una vez finalizada la molienda, la mena en polvo se enfría utilizando un gas inerte. Luego pasa a través de un sistema de cribado de múltiples capas que separa las partículas según su tamaño. Ahora, el aire y el agua se convierten en las herramientas de purificación, un baile químico donde lo valioso asciende y lo inútil se hunde. Tras moler la mena hasta convertirla en un polvo fino, la siguiente etapa es la flotación, un proceso utilizado para separar las valiosas partículas de tierras raras de las impurezas no deseadas. El polvo de mena se mezcla con agua y reactivos especiales para crear una emulsión líquida. Cuando se inyecta aire en esta mezcla, las partículas valiosas se adhieren a las burbujas de aire y ascienden a la superficie, mientras que la roca, la arena y las impurezas más pesadas se hunden en el fondo. Mediante este método, elementos como el neodimio, el samario y el óxido de hierro son aislados, formando un polvo purificado listo para la producción de imanes. A diferencia de la flotación del hierro o de las menas de metales comunes, este proceso con tierras raras requiere una precisión extremadamente alta. Tanto la espuma como la lechada deben controlarse cuidadosamente, ya que las menas de tierras raras tienen concentraciones muy bajas y se contaminan con facilidad. Toda la operación se desarrolla dentro de un tanque sellado, equipado con colectores de polvo y sistemas de control químico para evitar la liberación de polvo o gases nocivos que puedan surgir de trazas de uranio o torio presentes en la mena. Cada lote de flotación dura típicamente de 1 a 2 horas, permitiendo que las partículas valiosas se adhieran a las burbujas y floten hacia la superficie, preservando su pureza elemental. El polvo purificado ya está listo. Comienza la alquimia moderna, la creación de la receta exacta para la fuerza magnética. Una vez que las menas de tierras raras, hierro u óxido han sido flotadas y recolectadas, el siguiente paso es preparar las materias primas en la fábrica para la producción de la aleación. En esta etapa, los ingenieros examinan la pureza, el contenido de humedad y las proporciones elementales de cada lote de mena. Para los imanes de tierras raras, mezclan neodimio, hierro y boro en proporciones precisas. Mientras tanto, para los imanes de ferrita, el polvo de óxido de hierro se combina con bario o estroncio. Cada material se pesa y se mide con una exactitud rigurosa para asegurar que cada imán terminado posea una fuerza magnética potente y estable. Una vez mezclados, los materiales se transfieren a cámaras selladas o contenedores especializados para evitar la contaminación y cualquier contacto con el aire. Una atmósfera protectora creada para un elemento que no puede tocar el aire. Para evitar cualquier contaminación por contacto con el aire, el proceso exige un control absoluto. Tras la mezcla e inspección de las materias primas en la fábrica, comienza la fase de fusión y formación de la aleación. Previo al encendido, la cámara del horno de inducción es evacuada hasta alcanzar el vacío y a continuación se inunda con gas argón para eliminar por completo el oxígeno y la humedad. Este entorno inerte previene la oxidación que destruiría el neodimio, un elemento extraordinariamente sensible al aire. Los materiales, como el neodimio, el hierro y el boro, se introducen en el horno de inducción, donde la temperatura asciende hasta aproximadamente 2.500 a 3.000 grados Fahrenheit. La mezcla se somete a un calor constante durante unas 2 a 4 horas, permitiendo que todos los metales se fundan por completo y se combinen en una aleación uniforme. La duración del calentamiento se calcula con exactitud para lograr la estructura cristalina ideal, preservando al mismo tiempo la integridad de los elementos de tierras raras. Para los imanes de tierras raras, una vez que los metales se han derretido por completo, la aleación fundida se enfría rápidamente sobre un tambor giratorio en cuestión de segundos. Esta técnica de enfriamiento instantáneo provoca que el metal líquido se solidifique en finas escamas metálicas,
dotadas de una estructura cristalina fina y uniforme, de escamas metálicas a un polvo casi invisible. La transformación exige un control absoluto. Una vez refinada, la aleación de neodimio, hierro y boro se muele hasta convertirse en un polvo ultrafino dentro de un ambiente de gas inerte para prevenir la oxidación. La mezcla resultante presenta un tono gris oscuro con un sutil matiz violáceo y sus partículas miden apenas unas pocas micras de diámetro. A continuación, este polvo magnético se introduce en un molde de acero de alta presión, mientras se expone a un potente campo magnético que alcanza varios teslas. Bajo la influencia de este campo, millones de partículas microscópicas de la aleación giran y se alinean en la misma dirección magnética. Se comportan como innumerables agujas de brújula, todas apuntando hacia un mismo polo. El proceso completo dura apenas unas pocas decenas de segundos, pero exige un control absoluto sobre la presión, la intensidad magnética y la velocidad de compresión. Cualquier inconsistencia en el campo o cambio brusco de presión podría perturbar la alineación cristalina, impidiendo que el imán alcance su máxima fuerza polar. El resultado es un conjunto de bloques de aleación sólidos, pero quebradizos, cuya estructura cristalina ha sido completamente orientada. Son las preformas magnéticas, listas para las etapas de sinterización y tratamiento térmico que liberarán su poder magnético final. Sólidos en apariencia, pero frágiles como la cerámica. Aún no son imanes. Los bloques de aleación recién prensados pueden parecer sólidos, pero en realidad son tan quebradizos como la cerámica y todavía no poseen propiedades magnéticas. Para convertirse en verdaderos imanes, se colocan dentro de un horno sellado, completamente aislado del aire exterior. Dentro de la cámara, la temperatura aumenta gradualmente hasta alcanzar unos 2200 a 2400 grados Fahrenheit. Es un calor suficiente para que las superficies de las partículas de polvo comiencen a ablandarse y a unirse bajo el peso del propio metal. Durante las siguientes 4 a 5 horas, el sistema mantiene una temperatura estable, permitiendo que las partículas de la aleación se compacten firmemente y eliminen hasta los vacíos más diminutos entre ellas. En esta fase, el material pasa de una forma porosa a un sólido completamente denso, alcanzando casi el 100% de la densidad del metal a granel. Una vez que se logra el equilibrio deseado, la temperatura se reduce lentamente durante varias horas, grado a grado, dando tiempo a la estructura cristalina para fijar la orientación magnética previamente alineada. Finalmente, un tratamiento térmico adicional a unos 950 grados Fahrenheit estabiliza toda la estructura, completando el proceso de sinterización. La fuerza bruta se encuentra con la precisión milimétrica, una vez que los bloques sinterizados se han endurecido y solidificado. El siguiente paso es el mecanizado y el recubrimiento protector. En esta etapa, los bloques de imán se cortan, rectifican y perforan, utilizando herramientas de precisión como cuchillas de diamante o sistemas láser, para alcanzar la forma y las dimensiones exactas requeridas por el diseño. A continuación, los imanes reciben una capa protectora que los resguarda de la corrosión, la humedad y el desgaste mecánico. Para los imanes de neodimio, hierro y boro, el recubrimiento suele consistir en níquel, zinc o epoxi, que no solo protege la superficie, sino que también preserva la fuerza magnética interna. A diferencia de los metales comunes, esta capa protectora es esencial, ya que la aleación de neodimio, hierro y boro es altamente sensible a la oxidación. Sin ella, la fuerza magnética puede degradarse rápidamente, comprometiendo tanto el rendimiento como la longevidad. Un instante, un pulso de energía inconcebible, y el poder latente despierta. Una vez mecanizados y recubiertos, los imanes permanecen completamente inactivos, sin mostrar todavía polos norte o sur. La etapa de magnetización es el proceso que despierta su verdadero poder. Cada imán se coloca entre los polos de un magnetizador por impulsos, donde se descarga una corriente eléctrica extremadamente alta, de entre 2000 y 3000 voltios, en apenas 1 a 5 milisegundos. Este torrente de electricidad genera un campo magnético instantáneo con una intensidad de unos 3 a 5 teslas,
que es decenas de miles de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. En ese breve momento, todos los dominios magnéticos dentro de la aleación se alinean perfectamente en la dirección establecida durante el proceso de moldeo. Esta sincronización permite al imán alcanzar su máxima remanencia, BR, y coercitividad, HC. Si el pulso magnético es demasiado fuerte, la tensión interna puede distorsionar la estructura cristalina. Si es demasiado débil, algunos dominios permanecen desordenados, provocando una caída notable en la fuerza magnética. Después de la magnetización, el campo superficial de cada imán se mide con un sensor Hall y su polaridad se verifica mediante un probador de orientación automático. Aquellos que no cumplen las especificaciones se desmagnetizan y reprocesan, mientras que los calificados se sellan y preparan para las etapas finales de inspección y embalaje. Una fuerza tan intensa que debe ser contenida, incluso para su propio transporte. Después de que los imanes han sido magnetizados, el siguiente paso es la inspección de calidad y el embalaje antes del envío. Cada imán se somete a pruebas de fuerza magnética, orientación de los polos, resistencia térmica y protección contra la corrosión, para garantizar que cada pieza cumpla tanto con los estándares técnicos como con los requisitos del cliente. Instrumentos de medición especializados permiten a los ingenieros detectar de inmediato cualquier imán con una fuerza magnética desigual o una alineación de polos incorrecta. A continuación, los imanes se empaquetan con sumo cuidado, ya que su atracción magnética es extremadamente fuerte. Cada pieza se separa con escudos no magnéticos o espaciadores de plástico especiales para evitar que se adhieran entre sí o dañen sus superficies. Las cajas de almacenamiento están construidas para resistir impactos durante el transporte, asegurando que los productos lleguen en perfectas condiciones a fábricas de motores, fabricantes de turbinas eólicas, plantas de robótica y productores de equipos electrónicos. El embalaje de los imanes también requiere una atención cuidadosa a los campos magnéticos, para que no interfieran con dispositivos electrónicos cercanos y para que cada imán conserve toda su fuerza. Una vez completadas la inspección y el embalaje, los productos terminados están listos para impulsar las tecnologías modernas. Desde vehículos eléctricos y robots industriales hasta turbinas eólicas, cada imán se convierte en un corazón invisible pero poderoso que mueve sistemas enteros. Una vez completado el proceso, una fuerza invisible queda sellada en su interior. A partir de aquí, su poder comienza a dar vida a un sinfín de tecnologías que definen nuestro presente. En el sector de los vehículos eléctricos, los imanes de neodimio hierro-boro se integran en los rotores del motor. Allí generan un potente campo magnético que permite un funcionamiento fluido, optimiza la eficiencia energética y asegura el máximo rendimiento. Dentro de las turbinas eólicas, estos imanes, orientados con absoluta precisión, se alojan en el rotor. Su función es transformar la energía del viento en electricidad de manera eficiente, contribuyendo a llevar energía limpia a millones de hogares. Estos imanes actúan también como el corazón palpitante de la robótica industrial y los equipos médicos. Sus poderosos campos magnéticos garantizan una precisión de movimiento milimétrica, desde los brazos robóticos que ensamblan automóviles hasta los equipos de resonancia magnética, MRI, que exploran el interior del cuerpo humano. Incluso en los dispositivos electrónicos más cotidianos, como altavoces, discos duros y los diminutos sensores de nuestros teléfonos u ordenadores, los imanes desempeñan un papel crucial. Allí se encargan de generar campos magnéticos, convertir energía y dirigir señales con una exactitud asombrosa. Un fragmento de metal que encierra una fuerza silenciosa y transformadora. Su poder invisible hace girar los rotores de los motores eléctricos, impulsa las aspas de los aerogeneradores y da vida a las incontables tecnologías que moldean nuestro mundo. Un viaje que comenzó en las profundidades de la Tierra, con la extracción del mineral en bruto. A partir de ahí, cada etapa es un testimonio de la precisión y el ingenio humano. La molienda y el moldeo, el centrado y el mecanizado, hasta la magnetización final y las rigurosas pruebas de calidad. Es la prueba de que incluso los componentes más pequeños pueden albergar un poder extraordinario.